Sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como vemos, aniversario de la OTAN, pero ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta? Bueno, a los que se enfrenta la OTAN, porque estos señores, como hemos visto, no hacen más que discutir y no hay realmente una unión, ¿no?, en esta OTAN. Si nos vamos a la fuente original, que es lo que dice la OTAN, que son sus retos, el primero sigue diciendo, como desde hace años, que es Rusia, la beligerancia, lo llaman la asertividad rusa, tanto en Crimea como en el este de Ucrania, en las fronteras de países de la OTAN, en el este de Europa. Después hablan del Oriente Medio y de África, que esa inestabilidad y esa falta de seguridad lo que provoca es pérdida de vidas, emigración masiva que nos afecta a nosotros y ataques terroristas también en nuestro suelo, incitados también por esta inseguridad. La proliferación de armas de destrucción masiva, los ciberataques, tema candente hoy en día, las amenazas al suministro de energía y las amenazas de medio ambiente con implicaciones de seguridad, como podría ser, por ejemplo, una gran sequía en algún país que provoque emigración, inestabilidad y seguridad. Y bueno, como todo esto no basta, porque en el fondo la OTAN lleva 30 años reinventándose, pues ahora la nueva amenaza, y lo ha dicho el mismo secretario general, la nueva amenaza ya por fin la nombra y lo dicen con todas sus letras, es China. Ese sería otro objetivo. Es importante recordar el objetivo para el que fue creada esta alianza militar. ¿Cuál fue? Pues a partir del año, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los aliados ya antes de terminar ya veían claramente que no iban a llevarse especialmente bien, con lo cual hubo una división muy clara entre los aliados occidentales y la Unión Soviética y los países satélites que se fue comiendo en el este de Europa. Se creó el Tratado de Dunkerque en el año 47, se firmó el Tratado de Bruselas en el año 48, que era una extensión de este. Pero ante el bloqueo de Berlín, el famoso bloqueo de Berlín del año 48, que dio lugar al puente aéreo, y el golpe en Checoslovaquia, que no pudieron evitar los países occidentales, vieron que este tratado de Bruselas era inefectivo y quisieron agrupar a todo el mundo, lo que se llamaba entonces el mundo occidental, el mundo libre, ¿no? Y para esto necesitaban Estados Unidos. Y es cuando, en ese año 49, prácticamente todos, una gran mayoría de los países occidentales, a los que se fueron sumando poco a poco los que aún no estaban inicialmente, como fue el caso de España, se firmaron este Tratado de Washington bajo el liderazgo de Estados Unidos, que formaba la OTAN. Preguntados por los objetivos, el primer secretario de la OTAN, Lord Ismay, dijo que la OTAN, su objetivo era mantener a los rusos fuera, mantener a los americanos dentro y mantener a los alemanes sin levantar cabeza. Que yo hacía 4 años que había tenido la Segunda Guerra Mundial y entonces todavía se consideraba a Alemania como un riesgo. Dicho de otra forma, contener a la URSS y detener la expansión comunista en Europa, porque realmente era una expansión. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se había comido media Europa, pero había una parte de esa media Europa que se había comido, no fue inmediatamente comunista. Digamos que la Unión Soviética lo fue haciendo golpes de Estado en esos países para arrimarles a su parte del mundo, ¿no?, para hacerlos comunistas, pero eran golpes de Estado, como ocurrió en Checoslovaquia, y querían evitar eso porque si no llegaban, de hecho se temía muchísimo por Italia y podían llegar pues hasta Gran Bretaña, incluso, que era su objetivo. Pero claro, estos objetivos iniciales estuvo bien durante 40 años, porque había dos bandos, dos bloques muy claros, y durante 40 años sirvió perfectamente para los objetivos. El problema es que desde el año 89, que cae el muro, que cae el bloque soviético, realmente la OTAN lleva 30 años reinventándose, intentando buscar cuál es su sitio en el mundo. No basta decir hay ciberataques, hay inmigración masiva, tenemos otras organizaciones y alianzas bilaterales. ¿Cuál es ese gran enemigo, ese gran peligro que hace que todos nos unamos de ambos lados del charco del Atlántico para cuál es el enemigo? Pues eso es lo que no terminan de verse claro, y es una muerte bastante lenta la que estamos viviendo de la OTAN. Ya digo que lleva 30 años muriendo. Entonces podemos decir que es cierto esas palabras que dice Emmanuel Macron de que la OTAN está en muerte cerebral. Yo creo que en los años que lleva gobernando Macron jamás ha dicho algo tan inteligente como las declaraciones que ha hecho, creo que fue el Economist. Pero en todo caso han enfadado muchísimo a Donald Trump, que debería hacérselo ver, porque realmente ha hecho un análisis bastante bueno, ¿no? Se refiere además, cuando habla de esa muerte cerebral de la OTAN, que lleva 30 años, repito, muriendo, y claro, es una organización tan grande, tan enorme, con tantas sinergias y tantas implicaciones, que no puede morir de la noche a la mañana. Eso lleva mucho tiempo.
Y está hablando de algo muy concreto como es Siria. Siria, y lo ha dicho bien claro Macron, en Siria hay un miembro nuestro de la OTAN, un socio, que agrede sin avisar a un país que es Siria, donde están en juego nuestros intereses y que es aliado nuestro. De hecho, lo que ha provocado es la liberación de cientos de yihadistas que estaban prisioneros de los kurdos gracias a esa intervención turca. Yihadistas que pueden atentar mañana contra nosotros. Se hace esa ofensiva sin coordinar con sus socios de la OTAN y además en común acuerdo con Estados Unidos, cuya estrategia en general, en todo, no coincide exactamente con los intereses de Europa, si podemos hablar de intereses de Europa, pero desde luego con los intereses particulares de la mayoría de los miembros, ¿no? Por lo tanto, Macron acierta cuando dice que Estados Unidos y Turquía están sacrificando a nuestros socios, que sí que son socios de verdad, los kurdos, que han llevado el peso junto con el ejército sirio, no olvidemos, el gobierno sirio, pero en la parte, digamos, aliado nuestro, han llevado el peso de la lucha de la lucha contra el Estado Islámico, con esa amenaza, ¿no? Pero va más allá cuando se pregunta por el artículo 5 del Tratado de Washington, que es el tratado originario de la OTAN, por el que un socio tiene que ayudar a un socio agredido, y se pregunta qué ocurrirá si los sirios contraatacan. Tanto los kurdos como el gobierno sirio contraataca a Turquía. ¿Tendremos que ayudar a Turquía después de lo que está haciendo? Con lo cual, menciona a la OTAN como un proyecto comercial de Estados Unidos, directamente. Esto ha enfadado bastante al mandatario norteamericano y se plantean alternativas, ¿no? ¿Cuál es la alternativa a esta muerte cerebral? Para empezar, lo que De Gaulle llamaba la soledad de los estados. Hay que volver a la soledad de los estados. Si un estado se siente solo, entre comillas, es capaz de pensar qué es lo que tiene que hacer para poder resistir en el mundo y poder defender sus intereses y su propia supervivencia. No significa que luego todo lo haga solo, pero tiene que tener esa sensación, no dejar que todos te lo hagan. Y una vez que has tomado una serie de decisiones, puedes tener una serie de alianzas relativas, momentáneas, bilaterales, multinacionales, pero que no te impliquen absolutamente todo bajo una hegemonía como es el de Estados Unidos, cuyos intereses son totalmente distintos, ¿no? Macron tampoco llega a ese punto y lo que él hace, al igual que muchos otros socios europeos cada vez más, es decir, lo que hay que hacer es potenciar la Unión Europea, la parte militar de la Unión Europea, para tener una autonomía militar, pero también una autonomía estratégica, que podamos decir, por ejemplo, y es sobre todo el eje en el que se basaba Macron en sus declaraciones, y lo llevan ya diciendo tiempo, tanto Alemania como Francia, y es, a lo mejor hay que sentarse a hablar con Rusia. De hecho, Donald Trump es lo que dijo antes de ganar sus elecciones. Dijo que había que volver a hablar con Rusia, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Ha hecho todo lo contrario y Macron lo que está diciendo es a lo mejor hay que sentarse a hablar con Rusia desde un punto de vista realista, aceptando que aumentamos nuestras fronteras de la OTAN de una manera vertiginosa contra los intereses de Rusia. Hay que revisar esto y luego a lo mejor, sin ser ingenuos y no olvidando que hoy hemos convertido a Rusia en una amenaza, y lo es, tanto cibernética como en el caso de España, en el tema de Cataluña, donde están muy involucrados, aunque no es la única nación, etcétera, etcétera. Aunque es una amenaza, hay que sentarse de una forma realista, intentar llegar a acuerdos, a intentar ser al menos socios y rivales, pero no enemigos. ¿Qué papel juega España en la OTAN? Bueno, yo creo que juega un papel de luces y sombras, ¿no? Yo creo que entre las luces podríamos citar que nuestros militares, lo que aportamos a la OTAN son militares preparados, cualificados y muy comprometidos. Hablo de los militares, ¿de acuerdo? También que participamos en 6 misiones, este año entraremos en una 7ª, en mayo, tanto por tierra, por mar o por aire. Ya en otras ocasiones esta casa nos hemos detenido en estas misiones, seguramente lo haremos más adelante cuando sea el momento, pero basta decir que no son pocas, son 6 y van a ser, ya digo, en 2020 7 misiones. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían las sombras? Las sombras, el GEMAD acaba de decir que somos un socio, un aliado fiable y comprometido. Yo creo que en absoluto. Yo creo que nuestros militares son fiables y comprometidos. Nuestros políticos no. Lo vimos en la retirada de Irak de 2004, no fuimos ni fiables ni comprometidos y lo seguimos sin ser, especialmente con un gobierno previsible o posible de extrema izquierda. Es decir, pero luego además porque España, es verdad que asumimos muchas misiones, nos apuntamos a bastantes misiones de la OTAN, pero también es cierto que en las misiones más duras de combate intentamos no estar, y en las misiones de combate donde no podemos dejar de estar, intentamos tomar las opciones más cómodas, entre comillas, y aquellas que exijan menos posibilidades de tener bajas propias, de combatir y por lo tanto poder tener muertos.
Y repito, esto no es un problema de los militares, que están preparados para hacerlo, para asumir esas responsabilidades, esos riesgos, y que en muchas ocasiones quieren, porque están viendo lo que sus socios, sus aliados están haciendo y lo que a nosotros no nos dejan hacer. Repito que, por lo tanto, bueno, muy comprometidos no y muy fiables tampoco a nivel político. Y luego el presupuesto. Somos el segundo país, terminaremos el año siendo el segundo país que menos invierte en defensa, solamente un 0,92% frente al 2% que está exigido, firmado y consensuado por todos los países de la OTAN. El único que nos gana a la cola, el único que está detrás nuestro, es Luxemburgo. Dejamos la OTAN a un lado y hablamos ahora de esa operación que ha llevado conjuntamente España con Marruecos, con ese desmantelamiento de una célula yihadista, 4 detenidos y uno de ellos aquí en España. ¿Cuáles eran los principales objetivos de esta célula? Sí, eran en España, concretamente en Guadalajara, y los otros 3 en Nador, en Marruecos, aunque los 4 eran marroquíes, como suele suceder. Más de la mitad de los detenidos, en general de media, suelen ser marroquíes. Yo creo que las motivaciones, en este caso de este grupo concreto, de esta célula, recordemos que llevamos muchísimos detenidos a lo largo de este año, con lo cual este es uno más. No en todas estamos hablando en este programa, porque si no sería un monotema, ¿de acuerdo? Llevamos ya 57 detenidos en lo que va de año, pero bueno, en este grupo, ¿por qué quizás es más importante? Este grupo quería atentar, y las motivaciones eran como represalia por la muerte de al-Baghdadi, y lo comentábamos hace pocos días en este mismo programa, que bueno, no teníamos un mayor riesgo, pero evidentemente iba a haber un mayor riesgo de atentado, pero evidentemente había quienes iban a tomar esta muerte de al-Baghdadi como motivación para realizar atentados, ¿no? Y este es el caso de este grupo. Su objetivo era estaban planificando actos terroristas, aunque la operación se abrió realmente porque era una célula de propaganda y captación, ¿no? Y entonces, bueno, pues como tantas otras que se han detenido, desmantelado en estos años, pues esta era una más que se dedicaba a hacer propaganda y captación por las redes sociales y hacer reuniones incluso en vivo, personales, para captar y propagar su veneno. Pero es que estos habían ido un paso más allá y estaban planificando, como he dicho, actos terroristas. ¿Con qué material contaban y cómo se protegían para evitar ser descubiertos? Bueno, el material que se ha incautado, todavía no estamos hablando de explosivos ni armas, porque, repito, estaban en un momento, digamos, muy embrionario de la organización. Lo importante es que tenían ya la decisión, es decir, estaban ya con el objetivo creado y estaban tomando los primeros pasos hacia ese fin, ¿no? Se les ha incautado manuales para preparar atentados, de forma que te capacite, que te explican todo lo que necesitas saber y hacer para poder realizar un atentado, y tutoriales para la fabricación de artefactos explosivos caseros, aparte de equipos electrónicos, lógicamente multitud de móviles, de teléfonos móviles y capuchas. Ese es el material incautado, repito, en un estado embrionario. ¿Guarda algún tipo de relación estos yihadistas, estas detenciones, con la alerta de atentado inminente contra los españoles en el Sáhara? Bueno, es cierto que estos detenidos tenían contactos con terroristas, e incluso en algún caso familiar, con terroristas en Siria y en Mali, y que si tenemos en cuenta que tenían contactos con algún terrorista en Mali, la alerta del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa de hace unos días, hablando de una célula yihadista en Tinduf, no realmente en el Sáhara, sino en los campos de refugiados del Sáhara, de saharauis que están en Tinduf, Argelia, muy cerca de la frontera. Tinduf está muy relativamente cerca de Mali, con lo cual se podría entender que podría haber algún tipo de relación. En todo caso, no serán... Probablemente no se trate en absoluto de la misma célula, esta célula que está en esos campos de refugiados. Hablamos de 25.000 personas y es fácil que en estas circunstancias surjan grupos de este tipo. Pues en esta célula terrorista de Tinduf y esta otra que está actuando entre Marruecos y España, muy probablemente no haya una relación directa en cuestión de planificación de atentados. Ahora, que se pudieran conocer, tuvieran algún contacto, es posible, por lo que digo, de esos contactos que tienen en ambos casos con Mali. Hay que tener en cuenta que en España llevamos ya, como decía antes, 59 detenidos a lo largo de este año. En 2018 solo se detuvieron a 29 personas. Fue un pico muy bajo, teníamos acostumbrados a 60, 70 por año, y de repente bajamos a 29. Esto se dijo, como hemos acabado con el Estado Islámico como nación, por así decirlo, como protestado en Siria e Irak, esto ya se ha acabado, señores, esto va de capa caída. Bueno, la prueba la tenemos que este año llevamos ya 57, siguen surgiendo células y voluntarios por toda Europa, por todo el mundo libre, incluido España, que quieren atentar.
Da igual que el Estado Islámico sea la sombra de lo que fue y que no tenga ya un Estado propio, por así decirlo, ni su ejército, pero siguen, esta célula no estaba con Al-Qaeda o con un grupo nuevo, estaban queriendo vengar la muerte del líder del Estado Islámico, luego sigue latente, vamos a terminar el año con unos 60 probablemente detenidos, con lo cual volvemos a los viejos tiempos de hace 2 años para atrás, con lo cual tenemos que seguir muy alerta y las fuerzas de control sobre el Estado así lo hacen. Preocupante, sin duda. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.